No solo hubo 636 masacres, hubo muchas más. Y, ¿qué iba a decir? Pásamelo así. Es que eso, y las mujeres y los niños fueron una de los objetivos de la política de tierra arrasada. ¿Por qué? Porque ellos decían hay que arrancar el mal, la semilla, desde el origen. Entonces, por eso las atrocidades que sufrieron las mujeres, pues de abrirles el vientre, sacarles a los niños y matar a los niños que tenían un método, ¿no? Que era pues matarlos pegándoles contra las paredes. ¿Sí? También, como aquí aparecen un campo de lo que luego sería un campo que ellos decían de refugiados, pero es que no eran refugiados porque es que los llevaban. O bien los mataban en el lugar donde les encontraban, o bien, si no huían, y entonces ellos decían, si no huyen pueden ser recuperables, pueden ser realizables, los llevaban a estos campos y que luego se convertirían en aldeas modelo o campos de concentración. ¿Sí? Y esta es una de las masacres, o sea, una de las exhumaciones. Lo que iba a decir, que se me ha olvidado antes, es que, como decía Miriam, hubo 636 masacres, no me puedo creer que está durando más. Y hubo 336 masacres, pero a Ríos Montt... No. Perdonad, que me estás hablando de esto. Hubo 636 masacres, pero a Ríos Montt solo se le juzgan por 13. Y por 1.771 víctimas mortales. La razón es muy fácil de entender. Si hubiéramos tenido que investigar todas las masacres y los 4 genocidios que dijo que hubo la Comisión de Esclarecimiento Histórico, hubiéramos tardado muchísimos más años en poder llegar a una investigación exhaustiva, y además el proceso se dilataría enormemente. Y si con un año que hemos tenido de proceso, desde un año y poco, desde que Ríos Montt se presenta hasta la sentencia, un juicio tan largo hubiera sido casi imposible. Y pasemos al siguiente. Y ¿qué más les voy a decir? El proceso, esta es la última declaración de Ríos Montt. Ríos Montt dice que él nunca... Empezó diciendo voy a contarles mi historia, parecía un abuelo cebolleta, pero bueno, realmente lo que venía a decir es yo no di el golpe de Estado, a mí me pusieron, y realmente yo lo que hice fue salvar a Guatemala del comunismo. Y él dijo, yo nunca di una orden de matar a ningún pueblo, yo lo que hice fue luchar contra el comunismo, y él lo argumenta así. La siguiente. El 10 de mayo del año pasado, el tribunal del que hemos hablado dicta una sentencia histórica. Es histórica por muchas razones. La primera es porque en un país como Guatemala, en el que hay hasta que llegó Claudia Paz y Paz, había un 99% de impunidad en los crímenes contra la vida. Es decir, que de 100 asesinatos, de 100 personas asesinadas, solo para una había justicia, solo se detenía y se condenaba a los autores de una. Con Claudia Paz ha bajado un poco la impunidad, pero tenemos que decir que en un país, primero con esos índices de impunidad y donde el ejército sigue siendo una de las... de los estamentos, de las fuerzas más poderosas del país, que un tribunal del propio país condene a quien era presidente de la República y ministro de Defensa, realmente era algo histórico, ¿no? Por otra parte, hay que añadir que en la actualidad el presidente de la República, Otto Pérez Molina, era su subordinado. Entonces, durante todo el proceso se ha tenido que lidiar con un juicio paralelo, que lo que ha supuesto es para mí que la derecha política se haya ido hacia la extrema derecha y que se haya reorganizado el ejército temiendo que después de Ríos Montt pudieran ir muchos, ¿no? Hay una asociación de veteranos militares de Guatemala que se llama Avemilgua, que durante el proceso publicó unos campos pagados que no sé cómo se dice aquí nunca, pero bueno, es unos
¿cómo se diría? Unos anuncios así, unos anuncios en los que decían que el juicio contra Ríos Montt era un agravio y que si realmente el juicio continuaba ellos estaban dispuestos a tomar las armas. Paralelamente, la oligarquía, reunida en una institución que se llama el CACIF, que viene a ser como la COE de aquí, también se pronunciaba en contra del proceso. Decía que el proceso contra Ríos Montt era injusto, incluso también parte de la intelectualidad del país también hizo un comunicado pronunciándose en contra del proceso, diciendo que este proceso estaba dividiendo al país. De manera que había, como les estaba diciendo, un trabajo paralelo de los involucrados en el juicio, de los acusados y de sus familiares. Sobre todo ha sido muy efectivo el papel desempeñado por la hija de Ríos Montt, Zuri Ríos, que ella en las entrevistas que le hacían decía, bueno, mi padre, pueden que condenen a mi padre, ¿verdad? Pero es que después vienen los cafetaleros, después vienen los azucareros, después... Y entonces ella ya estaba diciendo, vale, ustedes dejen hundirse a mi padre, ¿verdad? Pero después vienen todos los que dieron el dinero y todos los que apoyaron, porque la participación de parte de la oligarquía de Guatemala en apoyo del genocidio está también más que probado, ¿no? Pásame la siguiente. Entonces, 10 días después de esta sentencia histórica, que era... Por primera vez en la historia se juzgaba en un país, por el sistema judicial de un país, se condenaba por genocidio a un alto cargo y además en el lugar en el que se habían cometido los hechos. La primera sentencia que hubo por genocidio, sabéis que fue en Ruanda, el caso Akayesu, pero igual no era un tribunal nacional, era un tribunal internacional, ¿verdad? También el caso del tribunal para... la antigua Yugoslavia era un tribunal que nace del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no es un tribunal nacional. Y luego ha habido 2 sentencias más, tanto en Venezuela y en Alemania, condenando por genocidio a personas que cometieron esos actos de genocidio en el país vecino, pero nunca en el lugar en el que se cometieron los hechos por un tribunal nacional. Como les he dicho, removía mucho a los poderes establecidos en Guatemala y el CACIF, como les digo, la COE de Guatemala no tuvo ninguna vergüenza en pedir públicamente en una rueda de prensa que la Corte de Constitucionalidad anulara el proceso, y efectivamente así fue. 10 días después la Corte de Constitucionalidad, en una sentencia que ni siquiera es una sentencia, es una resolución que resuelve un ocurso en queja. O sea, les puedo contar todos los intríngulis del proceso, pero en resumidas cuentas yo creo que cualquier mínimo error judicial que se pudiera haber resuelto en segunda instancia, que para eso está la segunda instancia en el sistema judicial, fue utilizado, manipulado y retorcido por la defensa para acudir directamente a la Corte de Constitucionalidad para que anularan el proceso y la sentencia y mandaran de nuevo a Ríos Montt a su casa, porque estuvo en la cárcel muy pocos días, para volver a dictar las medidas cautelares, y a Rodríguez Sánchez, que había sido absuelto, pues devolverle a la cárcel, porque era la situación anterior a la sentencia. Ahora, ¿en qué momento estamos? Pues la Corte de Constitucionalidad lo que dice es que se cometió un error procesal y que había que volver a ese momento procesal en el que supuestamente se violó el debido proceso, pero el tribunal que yo os he dicho, el tribunal constituido por estas 3 personas tan valiosas, dijo que volver a repetir el juicio de la misma manera, es que ellos ya lo habían hecho, y que volver a repetir el juicio desde una fecha en concreto para hacer exactamente lo mismo, que ellos no veían la legalidad de esa resolución, y que entonces se abstenían. Como entonces pasa al Tribunal de Sentencia A, y el Tribunal de Sentencia A dice que por el principio de inmediación judicial de las pruebas no puede
conocer solo las pruebas presentadas a partir de esa fecha, sino que tienen que conocerlas todas. Entonces, de esa manera hay un retroceso más, que es que se tiene que repetir todo el debate. Pero posteriormente hay otra, como han presentado más de 100 recursos, porque lo que han hecho es eso, los abogados de Ríos Montt presentan recursos y recursos y recursos, y creo que vamos por unos 130 recursos, todavía no se han resuelto muchos de ellos, y lo que sé es que en este momento hay dos cosas. Estamos esperando la resolución de la Corte de Constitucionalidad en lo referente a si es legal volver al momento en que una de las juezas de instrucción fue separada del proceso, Carol Patricia, fue separada del proceso, entonces tendríamos que ir a la instrucción, o sea, es decir, un paso más para atrás todavía, y si se retrocede a noviembre del 2011, Ríos Montt estaría libre, porque en ese momento todavía no había sido, no se había presentado, porque se presentó un mes después. De manera que estamos todavía en ese ínterin en el que puede pasar que no creo que le den la amnistía, pero también eso está pendiente, y lo más probable es que nunca se vuelva a llegar a suceder, nunca se vuelva a repetir, porque salvo que vayan a prorrogar el mandato de Claudia Paz y Paz y ella vuelva a ser la fiscal general del Estado, y siga impulsándose como se ha impulsado desde la Fiscalía el proceso, o bien este señor va a cumplir 84 años y ya es muy mayor, o bien cualquier cosa puede pasar. Lo que es verdad es que si se vuelve a repetir, falta más de un año para que se repita. Y en ese año puede pasar muchas cosas. Nosotros que estamos desde las organizaciones de derechos humanos y de cooperación, desde la Autónoma, estamos reivindicando el valor de la sentencia contra Ríos Montt, que fue condenado, no lo he dicho, a 80 años, 50 por genocidio y 30 por crímenes contra los deberes de humanidad, que no es crimen de lesa humanidad.